Les decía, esta parte sí, es que no es fe de ratas, pero sí, la resistencia que presentan las capacitancias, la resistencia que se le llama impedancia, que todavía no lo vemos, pero esto es como la introducción. Esa resistencia imaginaria que se calcula como 1 sobre W por C. Eso significa que entre más, como la resistencia es inversa a la capacitancia, significa que entre más grande es la capacitancia, más pequeña es la resistencia. La impedancia, pero ahorita eso lo vamos a ver más tarde en comunicaciones. Pero entonces la resistencia neta es el producto de la frecuencia por la capacitancia. Significa que si la frecuencia es alta y la capacitancia es alta, la resistencia va a ser muy pequeña. Y si las dos son pequeñas, frecuencia pequeña, capacitancia pequeña, la resistencia va a ser muy grande, pues son inversas. Entonces, si esto es pequeño, esto se hace grande, y si esto es grande, esto se hace pequeño. Pero vamos con la parte de los inductores. ¿Con qué trabaja un inductor? ¿Qué es lo que matemáticamente trabajan ellos? ¿Qué es lo que trabajan los inductores? La caída de voltaje de un inductor va a ser igual al valor del inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Eso significa que si yo tengo la corriente, vamos a ponerla de nuevo de naranja, que tengo unas ondas cuadraditas así. Si yo tengo unas ondas cuadradas de este tipo, lo que voy a observar es que el inductor hace exactamente lo mismo con la corriente que el capacitor con el voltaje. Entonces, un inductor con la corriente lo que va a hacer es que me evita que, vamos en rosa, que se acopla bien esa rosa, evita que la corriente suba de golpe, hace esto. Entonces, no va a subir de golpe y tampoco hace eso así. Iniciaría desde acá. Y entonces también la corriente se va a invertir, pero no se va a invertir de golpe. Y también va a hacer esto otro. O sea, hace la aleta de tiburón, pero con la corriente, no con el voltaje. Ajá. Ahora, quiero que noten esto. ¿Cuánto vale la corriente en estos puntos? 0. Vámonos para acá. De aquí para acá, que es el más fácil de entender. Está fluyendo la corriente muy intensamente. Está con una magnitud muy grande. Y de repente empieza a disminuir hasta que vale 0. Después, ya cuando vale 0, se empieza a regresar y empieza a ir con más fuerza hasta que llega a su máximo. Y luego, ya que pasa mucho tiempo, bueno, ya que pasa ese intervalo de la frecuencia, empieza a disminuir y luego se vuelve a invertir. Ajá. Entonces va en una dirección y luego se regresa, pero lo hace a distintos intervalos. Y pues hasta ahí muy bonito. ¿Qué pasa con el voltaje? Va a pasar exactamente lo mismo que con la corriente, pero con los capacitores. Eso significa entonces que para que el inductor, cuando la variación de corriente es muy grande, o sea, aquí es un pico. Esto es un pico, la corriente está bajando de golpe y aquí está aumentando de golpe. O sea, si yo grafico esta función, esta función sería tangente de 90 grados, ¿no? Esto está prácticamente subiendo a 90, esto está bajando a 90 grados y esto está subiendo a 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de 90? Tangente de 90.
infinito. Pues es infinito, la tangente 90 y la tangente de menos 90 es menos infinito. Eso significa que entonces aquí el voltaje aumenta del golpe. Entonces cuando vas a dibujar la misma onda, entonces tengo esto así. Tengo esto así, entonces aquí la corriente está aumentando de golpe. Eso significa que el voltaje, significa que el voltaje que me permite el inductor va a ser prácticamente cero. Y entonces aquí el voltaje va a ser prácticamente el mismo de la onda. Aquí otro, no es más fácil verlo por allá. Entonces la caída de voltaje aquí se va a hacer máxima. Bueno, ese es el voltaje que consume el inductor. El voltaje que consume el inductor. Eso significa que aquí me va a consumir todo el voltaje. Todo el voltaje me lo va a consumir. No me va a dejar nada para que prácticamente no pase corriente. Y entonces aquí en el momento en el que ya me iba a dejar pasar toda la corriente así como va, significa que no me consume voltaje. El consumo de voltaje va a ser cero. Pero ¿qué creen? Que aquí exactamente me invierten la onda y así. Entonces me voy a consumir de nuevo todo el voltaje, pero ahora el voltaje es negativo. Y nuevamente entonces va a disminuir hasta que llega a cero, nuevamente hace esto y luego así. ¿Qué significa? Que cuando tengo exactamente estas partes del cuadrado de la onda, cuando tengo exactamente estas partes, es cuando me consume el máximo de voltaje. ¿Sí han visto el voltaje en un inductor? ¿Le han metido voltaje a una bobina? ¿La han visto en el osciloscopio? Bueno, porque cuando vean esto, las ondas cuadradas se ven así. Entonces, la corriente, la primera la verían hacia abajo, pero esa no la verían. Entonces vamos a iniciar en esta. Entonces la corriente va a ser esto. El voltaje, porque es lo que van a ver ustedes, el voltaje va a ser esto. Esto es lo que ustedes van a ver si ponen directamente nada más una bobina y le ponen ahí ¿cómo se llaman? Las puntas del osciloscopio. Si nada más ponen una bobina y una resistencia. Tienen que poner resistencia, se va a quemar. Entonces ponen una resistencia, una bobina y esto es lo que van a ver. Y este es el cero. Este es el eje del cero. Y voy a tener el pico ahí más o menos la variación de corriente extrema. Y porque este voltaje no incide con el de la onda. Este voltaje que ustedes ven no incide con el de la onda. Y ya es el que me está consumiendo. O sea, eso es lo que me está dando, esto es lo que me consume. Quiero que vean que son cosas diferentes. Pues primero me consume mucho voltaje, luego aquí también me consume el voltaje, pero el voltaje negativo. ¿Cómo se ve el voltaje negativo? ¿Cómo se ve un consumo negativo? Como una producción. Aquí los inductores actúan como si fueran fuentes, regresan el voltaje que hayan consumido. O sea, este voltaje, toda esta área bajo la curva que consumió, aquí la va a regresar como si fuera una fuente. Los inductores evitan que aumente la corriente muy rápidamente y evitan que disminuya rápidamente. Hay unos circuitos que se llaman circuitos mecánicos. Los circuitos mecánicos dicen es un circuito pero sin electricidad. Entonces funciona nada más como si fuera puro movimiento. Entonces una fuente en esos circuitos es como si fuera una rueda que tú le das cuerda y le empieza a girar un engranaje. Una resistencia es un engranaje que le das vueltas con ese engranaje y lo va deteniendo, eso va siendo una resistencia. Un capacitor en esos
Es como si fuera un resorte que se va comprimiendo, conforme le das vuelta al resorte, se va comprimiendo y entonces cuando dejas de aplicar se regresa el resorte, o sea, te regresa la energía mecánica. Pero curiosamente un inductor en esos, un inductor es como si tuviera unas bolitas aquí de masa que al momento de que le estás dando vueltas, o sea, si están las masas así, tú le quieres dar vueltas, empezar a mover esas masas cuesta trabajo. Entonces no te deja que muevas las masas así directamente. Entonces te consume energía, como que esa energía la ves como si fuera voltaje, como si fuera velocidad. Pero una vez que le cortas el voltaje, tampoco se detiene porque las vueltas tienen masa, entonces no se detienen instantáneamente, sino que siguen en inercia. Entonces no sé si más o menos se entiende la analogía. O sea, ¿qué es la inercia? Dice que si algo está detenido cuesta trabajo ponerlo en movimiento, y si está en movimiento cuesta trabajo detenerlo. Eso es lo que hacen los inductores, le ponen inercia a la corriente, impide que la cortes de golpe e impide que la pongas en marcha de golpe. Se puede decir que un inductor le pone inercia a la corriente y para ello consume voltaje, pero bueno, no lo consume, lo almacena y luego lo regresa. Ajá. Y es así como, bueno, es así como se ve la analogía entre los condensadores y los inductores. Pues sí, de cierta manera sí es la inversa, pero bueno. Ahora, entonces quiero que piensen, ¿qué pasará si pongo en un circuito, en una onda, un condensador y un inductor? Entonces tengo mi onda cuadrada, y le pongo ambos. Pues el condensador me va a hacer esto. Tanto el condensador como el capacitor, eso significa que entonces esto se desfasa. Si fuera una onda senoidal, significaría que se desfasan ambos, tanto corriente como voltaje, se van desfasando. Y este desfasamiento, esta diferencia